El tema de esta predicación le hemos colocado los obstáculos del cristiano. Los obstáculos del cristiano. Esta serie que comenzamos hace un mes, que tiene que ver con la palabra por la eternidad, con la cual cerramos este 2024, y si Dios permite iniciaremos el 2025, tiene el propósito de fortalecer la fe de cada uno de nosotros. Los obstáculos del cristiano. Los obstáculos que cada persona que decide seguir a Jesús los va a encontrar en su vida cristiana. Hay que aprender a sortearlos, y Jesús advirtió que la carrera cristiana nunca sería fácil. Todos esta tarde aquí, sin excepción alguna, todos tenemos pruebas, y quizás todos luchamos por estar aquí. Todos nos esforzamos para caminar con Dios. La vida cristiana no es fácil. Los que tenemos ya años en el Evangelio nos hemos dado cuenta que la vida cristiana pasa por momentos difíciles, adversos, en los cuales muchas veces nos es difícil seguir adelante. Pero todos los seguidores de Jesús tenemos que entender que mientras estemos en esta tierra, ese va a ser nuestro transitar. Vamos a enfrentar entonces constantemente dificultades y adversidades. Y el pasaje que hemos leído nos habla de 3 personas anónimas, no dice el nombre de ellas, las cuales quieren seguir a Jesús. Seguir a Jesús nos habla a nosotros de caminar con Cristo en esta tierra, y depende de cómo vamos a enfrentar nuestra vida cristiana. Dice el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Imaginemos esta escena: Jesús lo sigue la gente, y de repente uno de esa gente le dice a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay 3 tipos aquí de personas, y el primero nos habla de alguien que se deja mover por las emociones. Es muy sentimental. En mi vida como pastor he visto muchos así, que tienen el deseo de seguir a Dios, el anhelo de seguir a Dios, pero solamente es por la emoción que sienten en el momento. Con el paso de la vida se van como desinflando, y poco a poco se van rezagando. Nunca calcularon el costo que implica la vida cristiana. La vida cristiana no es de deseo, es de convicción. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y estamos aquí porque Él nos ha dado en Cristo Jesús el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces esta persona le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contesta a esta persona: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le quiso decirse Jesús a esta persona? Él tenía buenas intenciones, pero lo que Jesús le quiso decir cuando le dice que las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, Jesús lo que le quiso decir es que hay un precio que pagar si deseamos seguir a Jesús. Hay un precio. Nunca va a ser fácil. Siempre tendrás que sortear dificultades y adversidades si tú decides caminar bajo la voluntad de Dios. El tema de las zorras y las aves hablan de un alto precio. Y luego dice el 59: y dijo otro, que tampoco dice su nombre: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que siempre Jesús y Dios va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Él no comparte con nadie el trono. El primer mandamiento nos habla y nos dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces no cabe nadie más en la vida del cristiano en ese lugar más que Dios. Y Jesús le dice algo muy importante:
y le dice a este hombre de este pasaje: déjame que primero vaya y entierre a mi padre, poniendo en ese lugar de importancia a la familia. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí habla con un juego de palabras, porque no quiere decir de que tiene que enterrar a su papá, sino que tiene que ver con la vida espiritual. No todos en la familia son cristianos. Es el anhelo que en el caso nuestro pues todos sean, pero no todos lo son. Y Jesús le dice a este hombre: y tú debes ir y debes de predicar el evangelio. Es decir, no debe de haber nadie más importante en la vida del cristiano más que Dios, y que él debe de ser el predicar la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 61: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Me ayuda a leer? Para los millennials que están aquí, quizás les cuesta entender este pasaje o esta parte. ¿Qué significa? Cuando Jesús dice ninguno, es decir, no existe la posibilidad, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Para los millennials es como que tú vas manejando y tengas que usar tu teléfono para contestar y enviar mensajes. ¿Lo puedes hacer? ¿Qué sucede si lo haces? Tendrás un accidente. O te concentras en el celular o te concentras manejar. O en el caso de las hermanas que tienen que maquillarse, no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tienes que colocar tu atención, tu concentración en lo que estás haciendo. Hebreos 12 dice que puestos los ojos en el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Quién es? Es decir, tu atención tiene que estar centrada constantemente a quien estás siguiendo. Si tú te distraes de eso, comenzarás primero a perder la comunión con Dios, y al final te vas a alejar de Dios, porque nadie puede servir a dos señores. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 19:22. La historia es Lot. ¿Recuerdan la historia? Hubo un conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, ¿sí? Y en ese incidente, no dice cuántas veces fueron los incidentes, pero hubo una fricción entre la gente de Lot y la gente de Abraham. Y cuando esto se da, dice la Biblia que entonces Abraham toma la iniciativa. Abraham era el tío. Y entonces le dice a Lot: mire, ¿sabes qué? No podemos vivir, no podemos continuar juntos, porque hay muchas diferencias. Y lo colocó frente a la llanura y le dijo: mira, tú escoge, Lot. Si tú decides irte para el lado derecho, yo voy para la izquierda. Entonces dice la Biblia en la historia que Lot vio la llanura y le impactó toda la llanura, y se fue por el lado donde estaban los ríos y toda la pradera, donde había buenos cultivos. Pero en ese lugar había dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Lot toma la decisión y Abraham lo respeta. Se va para un lado y Abraham decide irse para el otro lado. Dice la historia entonces que Lot con su familia se fue acercando a Sodoma y Gomorra, dos ciudades en las cuales había un pecado de inmoralidad sexual muy grande. Y en ese lugar Dios, fue tanto el pecado que decide destruir estas ciudades. Abraham se entera y decide ir por rescatar a su sobrino. Y Dios envía unos ángeles para rescatar a Lot, dice la historia. Y entonces Lot tuvo familia ahí, tuvo sus hijas, crecieron en ese lugar, su esposa. Ya le narré más o menos cómo está la historia. Vamos al versículo 22. Envía a los ángeles para sacar a la familia, porque iba a ser destruida las ciudades. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
Entonces, esa escena es impactante. Las ciudades son destruidas por el juicio de Dios. Pero Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia y los rescata. Pero sucede algo. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró ¿hacia dónde? Hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió, ¿qué, hermanos? Y esto sucede cuando quitas tú la mirada de Jesús. Tienes que mirar siempre para el frente. Todo lo mejor para usted y para mí en Cristo Jesús está adelante, nada atrás. No podemos cambiar el pasado. Pero ¿qué nos enseña esta historia de la mujer de Lot? Siempre hubo algo en su corazón de esta mujer que la atrajo y la tuvo arraigada en Sodoma y Gomorra. Y su final fue ahí. ¿Cuántas veces ustedes, Dios los ha sacado del mundo y constantemente están mirando como la mujer de Lot, viendo hacia atrás? Y a veces el mundo les coquetea, a veces el mundo los distrae, y ahí están, pensando que van a estar mejor caminando en el mundo que con el Señor. No hay nada que hacer en el mundo para los cristianos. Lo mejor está en Cristo Jesús, nada más. Dice entonces la Biblia que esta mujer demostró que no había un compromiso real en su vida. Estaba muy apegada. Sodoma y Gomorra representa el mundo, los placeres, y eso trajo consecuencias muy grandes en su vida. Por eso Jesús dice que aquel que quita la mano del arado no es digno o no está apto para caminar en las cosas de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Cuando nosotros quitamos y no vemos los obstáculos que vamos enfrentando, podemos ser distraídos de las cosas de Dios. El cristiano sabe que no puede despegar su mirada, porque la mirada tiene que ir en línea recta y tiene que ser trazada por la palabra de Dios. Hay un incidente en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Y el tema es Eliseo y Elías. Eliseo se convierte en el discípulo de Elías, pero algo sucede. Vamos a ver la historia. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 2 yuntas. Eliseo estaba trabajando los quehaceres de la vida, del diario vivir. Y dice que su trabajo era arar, estaba con las yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y de repente sucede algo. El profeta de Dios, Elías, pasa por ese lugar. Sabía Eliseo quién era Elías. Y dice el pasaje: y pasando Elías por delante de Eliseo, de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo hizo algo al ver esa actitud de Elías. Entonces Eliseo, ¿qué hizo? Dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió Eliseo y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué hizo? Esta historia nos habla de algo que hizo Eliseo. Cuando él se percató que a través de Elías iba a servir a Dios, él dejó lo que estaba haciendo. Ahora, no solamente dejó las yuntas, dice la historia que él las sacrificó y las coció, porque sabía que nunca iba a regresar a ese lugar. Porque a partir de ese momento él caminaría para servir a Dios a través del servicio a Elías, y nunca más regresó. Él pudo sortear ese obstáculo y puso a Dios en primer lugar. No permitió que el trabajo fuera un obstáculo para servir a Dios. Todos tenemos que enfrentar obstáculos. También el pastor trabaja como usted. También cumplo con un horario. Pero nunca he permitido que eso sea una razón
para caminar con Dios. En lo personal lo he hecho. Y Dios ha puesto y ha abierto camino para que así sea. Pero cada quien desea cómo enfrenta sus obstáculos y cómo los va solfeando. Marcos 10, 17. El seguidor de Jesús debe de entender que debemos de caminar sin doblez en la vida cristiana. Marcos 10, 17 nos habla la historia de un joven, y viene con Jesús y le dice: al salir para el camino, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, tampoco dice quién, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Había una inquietud de este joven. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Los mandamientos sabes?, le pregunta Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, ¿qué le dijo? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, era un hombre que procuraba estar en bien con Dios. Había hecho la voluntad de Dios hasta ese momento. Y aparentemente así somos nosotros. Procuramos cumplir con la voluntad de Dios en el tema de los cristianos. Y procuramos cumplir con la palabra de Dios, y este joven no es la excepción. Entonces, él respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta, joven. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Esta acción hizo revisar a este joven su vida. Dos cosas: ¿dónde estaba su prioridad? Y el costo que implicaba seguir a Jesús. Y cuando él hizo este ejercicio, sucedió algo. Y dice el versículo 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue ¿qué? ¿Qué acaso era necesario vender lo que tenía y darlo a los pobres? Jesús dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. Siempre. Es decir, nunca se va a erradicar la pobreza. Siempre vas a encontrar gente en los semáforos, en la calle, pidiendo dinero. Y si puedes, hazlo. Pero nunca se va a erradicar la pobreza. Siempre va a estar. Pero el pasaje dice que este hombre revisó y se dio cuenta que con cumplir la palabra de Dios no era suficiente. Había algo en él, y se llama codicia y avaricia. Había algo más importante en su vida, que Jesús lo hizo que revisara su vida. No porque amara a Dios, sino porque había algo más importante que Dios en su vida, y eran las cosas materiales, y él no estaba dispuesto a desprenderse de ellas por causa del evangelio. ¿Cuántas veces el obstáculo de las cosas materiales no han permitido que tú camines con Dios? Has dicho: ¿y qué hago si las pierdo? Y no es que las vendas, sino el lugar que tú le das a ellas. Dice el texto entonces que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, y ahí fue la lección: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen qué? Claro, porque piensan que se las van a llevar. Los que tenemos más de 40 años y tenemos más, sabemos que la vida se nos está yendo y que nunca te vas a hacer rico por más que trabajes. ¿Ya lo aprendimos? Ya, es una lección de la vida. Nunca vas a ser millonario. Entonces ocúpate de lo más importante, tu vida espiritual. Prepárate para el encuentro con Dios. No dejes de trabajar. Si tienes que trabajar, hazlo, pero dale a Dios lo más importante en tu vida, y alimenta tu alma por el bien tuyo, porque un día, muy pronto, en el caso nuestro, vamos a encontrarnos con esta realidad. De todo lo que hemos escuchado aquí en la tierra a través de la palabra, nos vamos a ver, y vamos a ver si eso es cierto. Y yo procuro aplicarme para que el día que esté delante de Dios pueda ser hallado acepto delante del Señor.
pero cada quien lo va a hacer. Lucas 14, 25. Vamos sobre el final. Yo encontré 5 obstáculos. Solamente ha sido la introducción, pero vamos a hacerlo rápido. 5 obstáculos que enfrentamos nosotros los cristianos en nuestro transitar aquí en la vida cristiana. Y el primer obstáculo son el vínculo familiar, los lazos familiares. La familia es lo más importante para el hombre, ¿cierto? Es el primer vínculo que tenemos y es el más estrecho. Dice Lucas 14, 25, grandes multitudes iban con él. ¿Con quién él? Con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué? Pero como que se contradice Jesús, ¿no? O el pasaje. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, respétalos, para que tus días se alarguen sobre la vida. No es que se contradiga, sino que aquí el sentido del pasaje de Jesús dice: el que coloque el lazo familiar por encima de mí no es digno de ser mi discípulo. Jesús no comparte el reino con nadie, Él es el primero. Pero llega el momento que el lazo familiar se convierte como un obstáculo. ¿Qué hago el fin de semana? ¿Me quedo en casa o me vengo al templo? ¿Me voy con mis hijos, me voy con mi familia o me vengo al templo? Y algunos de ustedes luchan con eso. Yo le pregunto a los jóvenes, a los jóvenes en cuanto a edad, ¿qué es más fácil, estar aquí en el templo o irse a recrear un domingo? Obvio, allá afuera. Ellos quisieran allá tener esparcimiento. Ahora yo hago una pregunta: cuando estamos allá afuera recreándonos, ¿usted pensará ya en Dios? ¿Verdad que no? ¿Dónde pensamos de Dios o con Dios? Aquí. Aquí. Allá abajo, allá afuera, en recrearte, en la fiesta, en el juego, no piensas en Dios, solo en la casa del Señor. Y hay que luchar con ese obstáculo. Si somos hijos de Dios, tu mejor lugar es aquí en la casa de Dios. No porque el pastor quiera que estés aquí, no, porque aquí Dios nos habla y nos habla de nuestro futuro. Amén. Amén. Vamos a otro pasaje con la ayuda de Dios. Marcos 1:16. Marcos 1:16. Usted me alcanza. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón. Jesús vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Tanto Andrés y Simón Pedro eran ¿qué? Pescadores, se dedicaban a eso, era su trabajo. Y estaban trabajando. 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Es decir, imagínense esta escena: Jesús va pasando y están ellos trabajando. Y Jesús les dice: vengan en pos de mí, síganme. Yo voy a darles un trabajo diferente, pero van a seguir trabajando. Y dice el texto 18: y dejando, ¿qué? Le siguieron. Es un solo versículo, pero ahí implica mucho. ¿Qué es más importante, tu trabajo o Cristo? En el pasaje y en la vida de estos dos pescadores fue más importante Cristo. ¿Ustedes creen que no tenían una familia que mantener? Sí. Pero decidieron lo más importante y fue Cristo. A veces va a ser un obstáculo el trabajo para que tú sigas a Dios. Busca a Dios. Tienes que trabajar, trabaja y cumple con tu horario, pero dale lugar a Dios en tu vida. Nunca pongas el obstáculo del trabajo por encima del beneficio que tenemos cuando escuchamos a Dios. 19. Pasando de allí un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaba las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué hicieron? El trabajo para estos hombres representaba el proyecto de vida, la seguridad de su familia, pero ellos pagaron el precio y decidieron poner a Cristo en primer lugar. Eso fue lo que hicieron ellos.
¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo le hacemos para ese obstáculo? Ellos ya lo hicieron y dejaron una lección que está aquí registrada. Vamos a seguir con la historia y vamos a ir sobre el final al pasaje que dimos lectura al principio. Vamos a Lucas 9:62 y ahí concluimos. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué? Es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Si tú miras hacia atrás, el surco se va a ir chueco. Nunca vas a calcular la línea recta. Esta tarde, de parte de Dios, como pastor, yo le digo a la iglesia: pongamos hacia el final de nuestras vidas y siempre a Cristo. No dejes que los obstáculos debiliten tu fe. No dejemos que los obstáculos de la vida detengan nuestro caminar en Cristo. Tienes que sortearlos. Y si tienes hijos, tienes que enseñar a tus hijos cómo vas a vivir la vida cristiana para que ellos sigan tu ejemplo. Y al final todos caminemos. Solo estamos de paso, 2024 se concluye en un mes y 20 días y se acabó. Y los que están jóvenes, en 10 años estarán como nosotros, si es que llegan a esos años. Porque por lo menos nosotros, los que ya llegamos a los 50, llegamos. Quién sabe si ustedes lleguen y cómo lleguen. Busquemos a Dios. No permitas que nada ni nadie te detenga en tu vida cristiana.